Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinario de la serie Global Compliance de IntelliJuris. Esta serie busca promover la discusión de temas novedosos en materia de cumplimiento legal a partir de una visión internacional e interdisciplinaria. En los primeros webinarios de esta serie analizamos temas de competencia económica en mercados laborales, crímenes financieros e inteligencia artificial. Hoy platicaremos sobre mercados digitales y competencia económica. Para ello me acompañan tres expertos en la materia a quienes presento a continuación. En primer lugar, tengo el honor de presentar a Alejandra Magaña. Alejandra tiene más de 10 años de experiencia en materia de competencia económica, formó parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la COFESE, en donde estuvo a cargo de múltiples casos relacionados con prácticas monopólicas absolutas y relativas, barreras a la competencia e insumos esenciales. Posteriormente, formó parte de uno de los despachos más reconocidos en la materia, SAI Derecho y Economía, como asociada senior. Como tal, asesoró a empresas globales y nacionales, defendiéndolas en diferentes procedimientos de competencia y litigio, así como en materia de cumplimiento. Actualmente, Alejandra reside en Europa y es parte de la International Compliance Association, Women at Competition y Ethics and Compliance Switzerland. Bienvenida, Alejandra. Muchas También, gracias por la invitación. no, es un honor, un honor. También es un privilegio que nos acompañe Daniela Barrón Aguilar. Daniela es egresada del ITAM en México y tiene maestría en King's College, Londres. Daniela ha cultivado experiencia en competencia económica en México y Londres, está certificada como solicitor en el Reino Unido y ha trasladado su pericia legal en mercados competitivos y al ámbito de una empresa líder de software. Su capacidad para abordar problemáticas legales en mercados competitivos, su capacidad para abordar problemáticas legales y adaptarse al sector tecnológico le han distinguido como una profesional versátil y valiosa en el ámbito legal y empresarial internacional. Bienvenida, Daniela. Hola, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Finalmente, tengo el honor de presentar a Rodrigo Alcázar Silva, quien es economista egresado del ITAM, maestro en Economía de la Regulación por la Universidad de Barcelona y licenciado en Derecho por la UNAM. Durante más de 15 años ha trabajado en diversas empresas reguladas, firmas de consultoría y órganos reguladores. También ha sido docente en diversas universidades. Actualmente es comisionado en la Comisión Federal de Competencia Económica de México y profesor de cátedra de Organización Industrial en el Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y muy honrado de estar aquí compartiendo con ustedes estos temas. Muchas gracias a los tres. Antes de iniciar con algunas preguntas para ustedes, quiero hacer algunos apuntes sobre el tema que trataremos hoy y avisarle a nuestra audiencia que si van surgiendo dudas, puedan escribirlas en el chat y haremos nuestro mejor esfuerzo para responderlas al concluir las participaciones. Sobre nuestro tema, la sociedad siempre está cambiando y recientemente muchos de esos cambios están relacionados con la tecnología. Las plataformas digitales han transformado nuestra vida, desde lo que consumimos hasta la forma en la que interactuamos. En este ecosistema digital en constante evolución, la Unión Europea identifica que existe la necesidad de proteger a los consumidores. Con base en esa idea, surge la Ley de Mercados Digitales, la cual junto con la Ley de Servicios Digitales conforman el eje central de la estrategia digital en Europa. Me parece que podemos distinguir el impacto directo de esta legislación principalmente en dos grupos: los usuarios o consumidores, quienes deberían ser los beneficiados con la legislación, y ciertas plataformas en línea que van a ser designadas como gatekeepers o guardianes de acceso, quienes, como nos van a explicar nuestros panelistas, serán los que probablemente incurran en altos costos de implementación. ¿Qué busca la Comisión Europea? Que los consumidores tengan más opciones, transparencia
precios justos con el objeto de fomentar la innovación y la competencia. Pero bueno, sin más preámbulo, empecemos con el análisis. Daniela, me gustaría empezar contigo. ¿Nos puedes explicar, por favor, en qué consiste y cuál es la importancia de la Ley de Mercados Digitales? ¿Quiénes son estos guardianes de acceso y cuáles son las principales obligaciones que se les imponen? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Primero, antes de comenzar, quisiera aclarar que mi intervención el día de hoy es a título personal y todas mis opiniones también son a título personal. Bueno, aclarado este punto, ahora sí vamos a lo importante, ¿qué es la Ley de Mercados Digitales? Bueno, pues la DMA es una ley de la Unión Europea cuya finalidad es lograr que los mercados del sector digital sean más justos y disputables. Para ello, la Ley de Mercados Digitales establece un montón de criterios objetivos claramente definidos para definir a los guardianes de acceso o gatekeepers. Estos guardianes son grandes plataformas digitales que ofrecen servicios de plataforma central, que puede ser, por ejemplo, motores de búsqueda en línea, tiendas de aplicaciones, servicios de mensajería, etc. Una vez que una empresa es considerada un guardián de acceso por la Unión Europea, la DMA les impone una serie de obligaciones que deben cumplir para evitar que estas empresas abusen de su poder de dominio en el mercado. De igual forma, la DMA otorga nuevas facultades a la Comisión de la Unión Europea para que al mismo tiempo pueda implementar la DMA correctamente. La nueva facultad que se le atribuye, por ejemplo, es la facultad de iniciar investigaciones de mercado. Cabe aclarar que una de las particularidades de esta ley es que complementa a las leyes de competencia económica, pero no las suple. Es decir, las dos van a coexistir en el mismo sistema. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta nueva legislación de mercados digitales? Bueno, la importancia principal radica en que es una de las primeras herramientas legales para regular de manera integral el poder de control de las empresas digitales más grandes en el mercado. Y en este sentido es un parteaguas a nivel mundial, ya que no hay a la fecha otra legislación que esté tan específicamente orientada a regular las reglas del juego de mercados digitales. Es la primera en su rango y por tanto es muy importante. Como resultado de la aplicación de esta ley, además, lo que se espera, pues, son grandes resultados, entre ellos, permitir que las empresas usuarias que realmente compiten con los guardianes de acceso puedan ofrecer sus servicios en un mercado mucho más competitivo. A la fecha no lo está, lo que se pretende es lograr cerrar esta disparidad que existe al momento y, por supuesto, que esto se vea traducido en beneficio para los consumidores finales. Ahora, ¿quiénes son los guardianes de acceso y cuáles son las principales obligaciones que se le imponen? Bueno, pues la Ley de Mercados Digitales establece un conjunto de criterios estrictamente definidos para considerar a una plataforma en línea como un guardián de acceso. Son 3 criterios cualitativos principales, esto es, en primer lugar, que tiene una posición económica fuerte y un impacto significativo en el mercado interior de la Unión Europea. En segundo lugar, que tiene una sólida posición de intermediaria, esto es, que tiene la habilidad de poner en contacto tanto a varias empresas que venden productos y servicios como a usuarios finales, que somos todos nosotros. Y en tercer lugar, tiene la facultad de mantener esa posición afianzada a lo largo del tiempo y que es estable. Es decir, no es un one hit wonder, quiere decir que tiene muchos años en el mercado y que es capaz de mantenerse en ese sentido. Ahora, ¿cómo determinamos que las empresas tienen estas características? Además de tener estos criterios cualitativos, la ley también impone criterios cuantitativos, que son parámetros muy definidos. Si estas empresas caen en estos criterios, hay una presunción refutable de que si alcanzas estos umbrales, entonces tienes los criterios cualitativos y por tanto te conviertes en un gatekeeper. Ahora, como muchos de ustedes sabrán, el mes pasado se nombraron por primera vez a los primeros gatekeepers que van a ver. Actualmente está Alphabet, que es Google, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft. Cabe aclarar que estos guardianes de acceso son guardianes de acceso por servicio, no por empresa. Esto es, Amazon o, por ejemplo, Meta puede tener muchas plataformas y no solo por ser Meta, todas las plataformas se consideran gatekeepers, significa solo los 22 servicios que la autoridad determinó como tales. Y en este sentido, además de haber determinado a esas 6 empresas como gatekeepers, la Comisión Europea también inició investigaciones de mercado para poder investigar algunos asuntos de Microsoft y Apple, quienes dicen que a pesar de que alguna de sus plataformas realmente juntan estos criterios cuantitativos, no deberían considerarse gatekeepers. En este caso, en el caso de Microsoft, estamos hablando de Bing, Edge y Microsoft Advertising, y en el caso de Apple estamos hablando de iMessage.
Finalmente, la Comisión Europea también tiene una investigación abierta para analizar si en el caso de iPad, de Apple, también se considera gatekeeper. Aquí es el ejemplo opuesto. No cumple con los umbrales y aún así la autoridad piensa que debería ser gatekeeper. Estas investigaciones están abiertas y después de una investigación más detallada vamos a determinar entonces si se consideran gatekeepers o no. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que se le imponen? Y aquí, si me permiten, me gustaría compartir con ustedes una laminita, porque creo que es más fácil entender cómo funciona esto cuando tenemos una estructura de mercado claramente detallada. No sé si puedan ver mi pantalla en este momento. Sí. Vamos a ver, es esta, mira, lo que quieres enseñar. Ok, bueno, entonces esta creo que es una representación gráfica un poco simple, pero espero que funcione para entender cuáles son las obligaciones de estos gatekeepers. Aquí las obligaciones que están imponiendo las voy a clasificar más por conducta que por do y don'ts, que es como la mayoría de las personas lo clasifica, porque creo que tiene más sentido hacerlo de esta manera. Vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con el uso de datos. ¿Cuáles son las primeras obligaciones? Bueno, en primer lugar, se les obliga a las plataformas a no cruzar información que están obteniendo distintos servicios. Es decir, la información que Meta está sacando de Facebook no la puede usar y la puede mezclar con su marketplace y entonces tener más información. Tienen que tenerlas separadas. La segunda obligación que tienen en materia de uso de datos tiene que ver con que las plataformas no pueden usar la información que están recopilando de las empresas usuarias para competir contra ellas. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Bueno, como pueden ver en esta gráfica, la plataforma está ofreciendo a las empresas usuarias un espacio para ofrecer productos y servicios, pero al mismo tiempo está compitiendo con ellos y ofreciendo productos y servicios. ¿Qué es lo que pasa? Que la plataforma tiene muchísima más información sobre los niveles de venta, quién está vendiendo, los precios y todo, y por tanto, obviamente, no están compitiendo parejamente. La DMA lo que está tratando de evitar es que realmente tengan ese uso excesivo de información que no tienen todos. En tercer lugar, también se les está prohibiendo a las empresas, a estas grandes plataformas, que oculten estos datos que están recopilando de las empresas usuarias. Básicamente lo que están diciendo es, plataforma, comparte con la empresa usuaria la información que recopilaste de ellos mismos, de estas empresas usuarias. Entonces es un poco absurdo, pero es lo que está pasando. En segundo lugar, se les imponen muchas medidas de no discriminación. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, en este mismo esquema en el que las plataformas están compitiendo en más de un nivel, lo que suele pasar es que la plataforma ofrece sus servicios en sus motores de búsqueda en los primeros 20 lugares y luego, mucho después, están las empresas usuarias. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros como consumidores finales muchas veces vemos las primeras 2, 3 opciones de compra, nadie llega a las empresas usuarias que están hasta abajo y entonces no están compitiendo en condiciones efectivas, nunca las van a ver. Lo que está permitiendo la DMA es que realmente estas empresas usuarias tengan la posibilidad de estar ahí al mismo nivel y que haya criterios objetivos para definir cuándo puedes estar en los primeros niveles, de forma que no siempre estén solo las plataformas o solo las usuarias, sino que haya mucho más balance. En cuarto lugar, hay algunas medidas de distribución. Esta, por ejemplo, está controlando el flujo que hay entre empresas usuarias y usuarios finales. A la fecha lo que sucede es que las empresas usuarias que están ofreciendo productos y servicios a través de una plataforma no tienen permitido contactar a usuarios finales, todo es a través de la plataforma. Y en este caso lo que se está permitiendo es que haya una comunicación directa entre empresas usuarias y usuarios finales, de forma que incluso los usuarios y empresas puedan irse a la plataforma y cerrar transacciones sin la plataforma a pesar de que se hayan conectado a través de la plataforma. Entonces le están quitando ese poder excesivo que tiene la plataforma de controlar todas las transacciones que pasan a través de ella. La cuarta característica y la más interesante a mi juicio es lo que tiene que ver con site loading. ¿Qué es site loading? Bueno, a la fecha lo que pasa es, vamos a suponer que yo tengo un teléfono y quiero bajar una aplicación. ¿Qué pasa? Voy a mi App Store, bajo mi aplicación de lo que quiera y ya está. ¿Cuál es el problema? Que hay desarrolladores de software que no pueden vender sus aplicaciones si no es a través de la plataforma que estoy utilizando yo. Y no hay otra forma de llegar a los usuarios finales. Y lo que se está pidiendo a través de la DMA es que le permitan a estos desarrolladores de software pues vender sus plataformas por otros sitios.
Esta es la más controvertida de todas las medidas que se han implementado porque expertos en cybersecurity y, bueno, por supuesto las empresas afectadas se quejan de que esto es un riesgo enorme para afectar el ecosistema. Lo que dicen es que estas plataformas sí controlan quién entra a su App Store, pero al mismo tiempo también las certifican, también les dan controles de calidad, también se aseguran de que cumplan con ciertas medidas. ¿Qué es lo que pasa si cualquier persona llega, hace una aplicación, la sube y los demás lo utilizan? Bueno, existe un riesgo muy grande de contaminación. Esto es una de las críticas más grandes que existe en el momento, pero ya es una ley aprobada, es lo que hay. Y por si a alguien le interesa, todo parece indicar que el nuevo iPhone 17 ya va a tener la posibilidad de hacer sideloading. Vamos a ver qué pasa con esa. Y la última característica que se les impone a estas plataformas es muy interesante porque en realidad son medidas de autocontrol. ¿Qué es lo que están haciendo? Es obligar a estas plataformas a compartir información con las empresas usuarias para que puedan hacer sus propias verificaciones y que las mismas empresas usuarias verifiquen que las plataformas están cumpliendo con todas estas obligaciones que se les están imponiendo. Hay que decir que obviamente hay muchas más obligaciones, son mucho más detalladas, pero quería enfocarme en estas porque creo que son las más controvertidas y son las que a grandes rasgos engloban todas las políticas de esta DMA. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que tener acceso a estas características esenciales da muy buena idea a la audiencia de lo que estamos hablando. Muchísimas gracias, Daniela. Alejandra, me gustaría seguir contigo. Claro, muchísimas gracias. Déjeme ¿No? ¿De también qué? compartir mi Sí, pantalla. Espero que la puedan claro. ver. En lo Déjame que ver. compartes, si quieres, te hago un par de preguntas. Adelante. Mira, aprovechando tu experiencia, ¿nos puedes explicar qué críticas específicas se han planteado en relación con los costos de aplicación de la Ley de Mercados Digitales? Y en tu opinión, ¿cuáles son los desafíos más significativos que enfrentan las empresas para cumplir con las obligaciones de esta ley? Pues muchísimas gracias. Son muy buenas preguntas. Y bueno, creo, primero sí pueden ver mi pantalla. Espero que sí. Sí, sí la puedo. Ok, perfecto. Pues bueno, claramente y como bien apuntó Daniela, esta es una regulación, digamos que sin precedentes en la economía digital, digo, a este grado. Y por supuesto que con esta gran propuesta, bueno, que ya es regulación, pues por supuesto que vienen también fuertes críticas y escepticismos por parte de diferentes compañías, de expertos en diferentes materias. Entonces me gustaría igual primero tocar tu primera pregunta sobre las críticas. Por supuesto hay muchísimas críticas, pero digamos que un poco para organizarlas, las clasifiqué en diferentes, pues sí, varias clasificaciones, ¿verdad? La redundancia. Y bueno, esas también son mis opiniones, pero también las que voy a expresar son opiniones de diferentes expertos, que igual y también no soy experta en ese específico punto, pero bueno, las he recopilado a través de diferentes papers. Entonces, digamos que la primera se enfoca en la falta de claridad. Como ustedes bien pueden leer en la regulación, en la Digital Markets Act, hay conceptos muy amplios y muchas de las empresas están justamente quejando sobre esos conceptos tan abstractos, pueden generar cierta incertidumbre jurídica de cómo interpretarlas, cómo aplicarlas. Por ejemplo, se habla en los umbrales que ya bien mencionó Daniela sobre la posición afianzada, ¿no? de una plataforma que lo sea en este momento o lo sea en un futuro próximo. Entonces, estos conceptos son bastante amplios que no tienen, digamos que un criterio tan específico y que por lo tanto generan esta certidumbre de la que están mencionando las compañías. O también, por ejemplo, hay en otros casos, la regulación dice que en caso que una empresa no cumpla con esos umbrales, pero que la comisión esté realizando estas investigaciones, como el caso que mencionó Daniela, e imponga ciertas medidas durante esa investigación y esta empresa, digamos que las incumpla significativamente, también entonces la comisión puede decidir después de invitarlos a cumplir. Si no cumple, decidir con la información que tenga en ese momento de la investigación, designar como gatekeeper o como guardián de acceso. Entonces, casi inminentemente va a tener que cumplir con estas obligaciones.
Otro ejemplo es en uno de los recitales dice que bueno, que esta obligación de que no pueden los guardianes, no pueden combinar datos, tienen que, y eso es una decisión de los consumidores, lo cual está muy bien, pero tienen que ofrecerle una alternativa que sea menos personalizada, pero equivalente. Lo cual un poco surge la duda de cómo puede ser equivalente si entonces no es personalizada. Entonces, todas estas, y bueno, si bien la regulación habla de una metodología que se tiene que seguir, que todavía sigue en construcción y que se va a complementar, pues surgen este tipo de dudas que causan este tipo de inseguridad o incertidumbre jurídica. Y bueno, considerando que la regulación incluye multas de hasta un 20% de todo el valor de los negocios globales, o incluso tras 3 incumplimientos significativos, whatever that means, incluso la implementación de medidas estructurales. Entonces, el siguiente punto, muy brevemente, es también un poco la disponibilidad del racionamiento de la comisión. Cuando la comisión nombró a los gatekeepers ahorita hace poco, justamente hubo una crítica de por qué Google y Microsoft no fueron designados gatekeepers, por ejemplo, para los servicios de comunicación interpersonal como el correo electrónico, como Gmail y con Outlook. Y si bien la crítica más que nada es, ok, lo dijeron en el comunicado de prensa y dijeron que esas empresas presentaron suficientes argumentos, pero no hay hasta el momento el razonamiento, una resolución un poco para entender cuáles fueron los argumentos que consideró o que siguió o cómo está interpretando la regulación en la comisión para llegar a esa conclusión. Y bueno, claramente va a venir, eso se publicará eventualmente, pero el reloj sigue en marcha y tienen hasta marzo para cumplir las empresas estas obligaciones. Y muy, digamos que conectado con este punto va el tema de la necesidad de guías y directrices, que si bien lo contempla la regulación, que se van a emitir hasta el momento, y bueno, es razonable que una autoridad se va a tomar de cierto tiempo para emitir este tipo de regulación secundaria, pero hasta el momento no hay, y como ya lo dije, el tiempo corre y en marzo empiezan estas obligaciones a surtir efectos, entonces es un poco esta falta de claridad lo que constituye la primera gran crítica. Y ahora, para el tema de, digamos que la clasificación de estas críticas es la sobreregulación y los efectos inesperados de la regulación. Hay muchas empresas de consultoría, expertos en economía, que, por ejemplo, Xera, Compass Lexicon, que hablan sobre los efectos positivos que tienen algunas prácticas que no se están considerando. Habla, por ejemplo, del valor de la agregación, que al momento que tú agregas un servicio en una plataforma, pues ayuda a liberar economías de escalas, obviamente reduce los costos y tiempos en una transacción. Y, por ejemplo, ponen el caso de Google Maps, ¿no? Que Google Maps, pues bueno, está agregado, vinculado, o va hasta este momento, hacia un motor de búsqueda. Y además tiene funcionalidades que puedes dejar reseñas. Además puedes hacer el mapa interactivo. Además se puede linkear con tu calendario. Entonces, esto puede generar bastantes eficiencias que, por ejemplo, no se están, o sea, la regulación no la está considerando. Y de hecho, estas eficiencias fueron reconocidas en el Reino Unido en el 2016, en el caso de StreetMap contra Google, en el que justo el Tribunal de Superior dijo, básicamente Google está utilizando sus propios mapas porque los competidores no están en ese grado de calidad y esto genera beneficios para el consumidor, ¿no? Por otro lado, también se habla del valor que tiene en la innovación algunas de este tipo de prácticas. Voy a dar solo un ejemplo porque tenemos poco tiempo, pero, por ejemplo, la autopreferencia puede ser positivo al fomentar una competencia dinámica con los competidores, por ejemplo, dándoles la posibilidad a los consumidores de elegir el modelo de negocio que quieren seguir. Un gran ejemplo es, digamos, este ecosistema cerrado de Apple versus el ecosistema un tanto abierto de Android, ¿no? Y vamos de nuevo, otro ejemplo aún más concreto es el caso de Apple, en el cual hace unos años decidió autoabastecerse con sus propios procesadores que empezó a desarrollar para sus computadoras, las Mac. Antes usaba Intel, ahora está con los Apple Silicon.
Y eso, muchos expertos han considerado que hay una integración mucho más estrecha entre el hardware y el software, y eso pues obviamente puede llevar un valor adicional a los consumidores y además a los desarrolladores de apps que antes tenían que desarrollar apps para los iPhones con iOS y además otro para las Maps, y ahora pueden utilizar básicamente la misma aplicación, ¿no? Entonces, de estos puntos lo que quiero llegar es que la crítica a la regulación es que esta se enfoca más en, digamos que, en eficiencias a corto plazo, favoreciendo, como bien lo mencionó desde el principio, la contestabilidad, la equidad, pero puede ser que a la larga haya un detrimento a la creación del valor para los consumidores en un largo plazo y además interferir con la propia preferencia al consumidor, ¿no? Y ahora el siguiente, digamos que el siguiente punto es sobre... Ah, no, perdónenme, me adelanté un poco, me salté uno. Perdón, otro punto es justamente el impacto que puede tener hacia la inversión. Y la crítica se enfoca básicamente a los efectos, sí, a la falta de inversión para la innovación y efectos de free riders, ¿no? Entonces, por ejemplo, la libre interoperabilidad puede reducir la capacidad de los innovadores para compartir el valor de sus innovaciones y que obviamente requiere una inversión financiera, de talento, etcétera, lo que se puede traducir en menos características y funcionalidades pues, para los consumidores. Y además, por otro lado, la incertidumbre que pueden tener esas empresas para lanzar nuevos productos por el miedo a que incumplan la Digital Markets Act o que se les designe como gatekeepers sobre ese nuevo producto, pues puede llevar a que se reduzca el ritmo de la introducción de nuevos productos y servicios. Y eso obviamente pues va en detrimento de esta innovación disruptiva, ¿no? Y un buen ejemplo de eso es justo el caso de Threads, que es de Meta, que competiría con X, la anterior Twitter, y que bueno, han decidido aplazar la aplicación o la introducción en Europa por el tema de la Digital Markets Act, ¿no? Y ahora, como ya lo mencionó Daniela, ya no me voy a meter mucho en el tema, es sobre los riesgos de seguridad. Yo no soy experta en este tema, pero bueno, hay especialistas de seguridad que hablan justamente que incluir el acceso de terceros a más funciones de la plataforma puede plantear riesgos de gobernanza, de ciberseguridad y que obviamente van a degradar la experiencia general del consumidor, ¿no? Y además, bueno, eso implica otros riesgos de aplicación de la regulación en términos de privacidad de datos, cómo se delimitan las responsabilidades, etcétera. Y finalmente sobre este punto realmente surgió un poco la crítica o no sé, tal vez ironía, o se están preguntando, oye, pero ¿qué pasa si otros gatekeepers más bien son los que se benefician de la Digital Markets Act? Y eso es un poco controversial porque unas opiniones o autores dicen, oye, tal vez quienes se van a aprovechar de que, por ejemplo, los guardianes se vean obligados a hacer accesibles los datos o de garantizar la interoperabilidad sean precisamente otros gatekeepers. Entonces, porque ellos tienen recursos para explotar la expertise y también para implementar una estrategia más, digamos que eficaz en el uso de esos datos, más que una empresa pues mucho más pequeña, ¿no? Entonces, irónicamente, lo que ellos consideran es que esto pues puede reforzar un poco a las mismas empresas que intenta regular. Y digo, yo me pregunto si alguno de ustedes es usuario de Apple y tiene un iPhone y ya tiene la posibilidad de quitar, por ejemplo, Safari como su browser. No sé qué otro browser podría descargar, un poco incluso más popular. Entonces, digamos que ese tipo de dudas empiezan a surgir. Y bueno, pero por lo tanto también, digo, por otro lado hay otra opinión que contrasta totalmente con esto, es que dice lo contrario, oye, más bien es más probable que los esfuerzos de un gatekeeper por entrar a otro mercado en los que ya hay otro gatekeeper, pues igual y sean menos frecuentes. Entonces eso también habría un detrimento, digamos que en la competencia en los consumidores, ¿no? Y ahora en el siguiente, digamos que clasificación de crítica, es el one fits all, que es básicamente lo que dicen, la crítica es, oye, ¿cómo puedes haber implementado una regulación que aplique para todos los modelos
para mercados digitales sumamente diversos, y justamente esta regulación un poco es contraintuitiva de los principios jurídicos y de análisis económico que rige la competencia económica, como es la evaluación basada en los efectos de una conducta, las consideraciones del modelo de negocios de las empresas, las dinámicas que existen en un mercado en específico. Entonces, para muchos eso es un poco contradictorio. Y para la opinión de muchos autores es que un marco un poco más flexible y más adaptado a los diferentes mercados digitales era mucho más coherente con los principios de derecho de competencia. Y pues de hecho una gran inspiración podría ser la regulación asimétrica en las telecomunicaciones. Y por ejemplo, un ejemplo también bastante obvio de One Fits All es ¿qué pasó con el cómputo de la nube? Ahora que designaron los gatekeepers, no hubo nadie que designaron para servicios de cómputo de la nube. Para algunos autores quiere decir que es que la regulación o los umbrales están mal pensados, y con cómputo en la nube esos servicios son más servicios B2B, o sea, business to business, más que business to consumers. Entonces, claramente para ellos es claro que no se van a cumplir con esos umbrales, y bueno, por lo tanto la comisión tendrá que justificar ese tipo de designaciones, ¿no? Y que obviamente es mucho más importante con temas de inteligencia artificial, ¿no? Y ahora para terminar esta parte, más que una crítica, creo que es una pues, reticencia o altas expectativas sobre la ejecución. A ver, la regulación habla sobre la multiplicidad de reportes que van a tener que presentar los gatekeepers. Además, la comisión va a tener que hacer investigaciones de mercado para ver si hay nuevos servicios que puedan designarse gatekeepers, para ver si hay nuevos gatekeepers también. Además, tienen que lidiar, bueno, con la revisión de los algoritmos, que van a estar un despliegue de expertos que claramente lo incluye en la regulación, pero bueno, va a ser considerable, ¿no? El empleo de este tipo de talentos. Además que va a tener que analizar los argumentos cuando los gatekeepers no están de acuerdo con la designación. Además del litigio seguro que se va a llegar a cabo en el Tribunal de Justicia. Además de revisar la metodología y reformas a la Digital Markets Act. Entonces, son muchísimas actividades. Los plazos que están contemplados son sumamente cortos. Entonces, también hay cierta duda, o sea, claramente no tenemos dudas de las capacidades de la Comisión Europea y del talento que existe ahí, pero bueno, esta es una regulación bastante disruptiva, entonces las expectativas son muy altas, y hay algunos que tienen dudas si van a poder realmente cumplir con lo que la regulación pues espera, ¿no? Entonces, básicamente esto, me gustaría aquí terminar esta primera parte, y continuaré la respuesta sobre los desafíos en la siguiente intervención, si no te molesta. Perfecto. No, perfecto, Alejandra. Muchísimas gracias, y muy interesante estos efectos colaterales e inesperados que va a tener la regulación, pero bueno, siendo algo tan complejo y, como decía Daniela, un parteaguas, pues a veces es inevitable. Muchísimas gracias. Rodrigo, me gustaría continuar contigo y aprovechar tu amplia experiencia en México y la perspectiva que tienes como economista, abogado y líder de la Autoridad de Competencia Económica en México. En tu opinión, ¿qué lecciones o aprendizajes podemos extraer de la experiencia europea en la regulación de plataformas digitales que serían relevantes para México? ¿Y cómo pueden impactar en México los casos y los precedentes que se establezcan en virtud de la aplicación de la Ley de Mercados Digitales? No, Rebeca, gracias de nuevo por la invitación. La verdad, muy interesante las participaciones de mis compañeras, panelistas. Y bueno, pues creo que justo con las preguntas que me haces, pues a mí me toca un poco ver o hablar de cómo estamos en México viendo este ejercicio regulatorio que con toda pues fortaleza, ¿no? Y con toda valentía lleva a cabo Europa. Digo, yo como parte de la autoridad de competencia creo que pues se necesita bastantes arrestos para contrarrestar el poder económico que tienen las grandes plataformas digitales ya. Hace 20 años eran empresas centrantes o pequeñas, no todas, quizá Microsoft no, pero
pues en los últimos 20, 25 años han ganado mucho poder. No podemos olvidar que son empresas que nos han traído innovación y que nos han traído grandes servicios, al menos parecían gratis al principio y nos han dado muchas cosas, nos han permitido investigar, buscar, comprar y realmente han traído muchas eficiencias al mercado. Así que creo que eso lo tenemos que tener como base, no podemos, como ya decían mis compañeras, sobreregularlos, es uno de los efectos que puede ser pernicioso. Pero ya un poco para atender más a tus preguntas directamente, para mí una de las lecciones de la regulación europea en México, y de todo, y no nada más de la Digital Markets Act, sino de todo lo que han venido haciendo en los últimos 10, 15 años, pues primero es que nos alejó de la idea de los economistas, a los abogados, a los que nos dedicamos a estos temas de política de competencia o de regulación en general, es que pues, nos alejó de la idea que nos hizo mucho clic durante mucho tiempo, ¿no? Pero que yo creo que hoy nos damos cuenta de que no estaba tan fácil, de que la competencia está a un clic de distancia en el mundo digital, ¿no? Durante décadas decíamos, no hay que regular el mundo digital porque la competencia está a un clic de distancia. Se nos hacía que era un mercado completamente, se me está olvidando la palabra, impugnable o contestable, porque bueno, pues si tú tenías, por ejemplo, WhatsApp en tu teléfono, pues simple y sencillamente podías descargar Telegram fácilmente y usarlo. Pero no es un tema, ya luego nos dimos cuenta de que no era un tema, el tema no era descargarlo, sino que nadie usa Telegram si sus contactos no tienen Telegram. Entonces, los efectos de red que tienen estas plataformas, nadie compra o más bien nadie vende en una plataforma que no tiene compradores y nadie compra en una plataforma que no tiene vendedores. Entonces, esto es lo que realmente dificulta la entrada y genera la concentración de mercado que nos preocupa. Esto es yo creo que lo que vio Europa desde hace muchos años, por ahí van los esfuerzos y creo que una gran lección de la regulación europea para los que generalmente, pues las jurisdicciones que, pues para ser honestos, luego vamos un tanto rezagadas o no rezagadas, quizás rezagadas suena feo, sino que estamos más bien un poquito más, no somos tan pioneros a veces como quizás lo es Reino Unido, como lo es Europa, pues justamente una de las lecciones ha sido esta, la competencia no está a un clic de distancia, ¿no? Creo que, o al menos no en todos los mercados digitales como se creyó en un inicio. Yo creo que es importante tomar esta lección europea para, como decía creo que Daniela, pues el objetivo de esta regulación es que los mercados sean disputables, ¿no? Es preservar la contestabilidad. Y creo que tenemos que tener eso en cuenta a los que nos gusta pues, el mercado, que es la mayoría de los economistas, que nos gusta cómo funciona y que nos permite generalmente asignar bien los recursos, pues no nos podemos olvidar de la regulación, porque la regulación muchas veces sirve para preservar esa contestabilidad del mercado. Entonces, creo que otra de las cosas que nos ha enseñado la regulación europea es que, pues, estas ideas de que los mercados y la intervención a través de regulación son excluyentes, pues no es una idea muy binaria. Yo creo que nos estamos dando cuenta que la regulación también nos puede servir para preservar la contestabilidad del mercado. Y no es que nos estemos dando cuenta, en realidad eso lo sabemos hace mucho tiempo. Creo que más bien trajo de nuevo la discusión a la mesa, ¿no? Con el mundo digital. Bueno, tiene ideas innovadoras como la reversión de la carga de la prueba, de la que también ya habló Alejandra, o Daniela, alguna de mis dos compañeras, hablaron ya de la reversión de la carga de la prueba. Pues, ¿por qué no estar pensando en esas cosas? A mí, honestamente,
digo, y esto es una opinión personal, no me hace, no le tengo repulsión a esa idea, como luego hay, por ahí algunos académicos o hay algunas practicantes que dicen, ¿cómo? Pues, ¿por qué? ¿Cómo vamos a pensar en eso? Es olvidarnos de las últimas 30, 40 años de política de competencia. Pues no, yo creo que también hemos a veces sido, sobre todo, por ejemplo, en las prácticas monopólicas relativas, pues ido construyendo una vara demasiado alta, quizá para las autoridades de competencia, en donde pues sí podríamos decir, oye, a ver, tú demuéstrame que no estás afectando al mercado con esta conducta. En algún punto de la historia de la política de competencia ya más o menos pasaba así, y esto no sería una regresión porque no sería nada más aplicar la prueba per se, sino decir, oye, tienes chance de refutar, ¿no? Tienes chance de refutar, pero pues tú tráeme las pruebas, ¿no? Y bueno, brevemente para también atender la segunda pregunta, ¿cómo pueden impactar en México los precedentes europeos? Pues, pues hay que tener presente que los gatekeepers tienen presencia global, muchas veces actúan parecido en todas las jurisdicciones, tienen modelos de negocios similares, incluso iguales, podríamos decir en algunos casos, y pues entonces lo que estamos viendo allá nos sirve más o menos para analizar lo que pasa acá, como pues seguramente nos sirve a todos también lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en Singapur o lo que pasa en alguna otra jurisdicción. Entonces sí nos sirven los precedentes. Pues por supuesto no podemos utilizar un precedente europeo para decir que algo es vinculante o para imponer una sanción en México, pero sí nos puede servir como pues en un dictamen, en una resolución, como para decir, oye, mira, esto otros expertos en otro lado ya lo consideran así, como un ejercicio más o menos académico y de referencia. Yo creo que esos precedentes siempre sirven y no es ni copiar regulación ni nada por el estilo, sino tener en cuenta que alguien más ya dijo algo y es un argumento de autoridad, ¿no? Que si lo sumas a otros argumentos y los adminiculas, pues entonces te puede funcionar para hacer una resolución, pues eso, con más argumentos y con más pruebas. Entonces, las estructuras, conductas que se analizan en Europa y en otros países, pues son eso, son un punto de referencia para identificar también y analizar conductas en México, y yo aquí dejaría esa primera intervención. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Pues bueno, empecemos ahora la segunda ronda de preguntas. Daniela, regreso contigo. ¿Nos puedes platicar cuáles son los casos más destacados de investigaciones y sanciones recientes en Europa contra plataformas digitales por conductas anticompetitivas? Voy a tratar de hacer un esfuerzo por ir lo más rápido que pueda. Hay muchos casos, pero voy a enfocarme en los 4 que a mi juicio son los más importantes. En esta ocasión también voy a intentar apoyarme de una presentación, porque creo que es más fácil para ir así dando seguimiento a lo que está pasando, a lo que estoy viendo, y creo que ya pueden ver mi pantalla por ahí. Correcto. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar con Google Shopping. Este fue el primer caso. Esta fue una investigación que inició en noviembre del 2010. La principal alegación era que el algoritmo del motor de búsqueda de Google promueve sus propios links, sus propios productos versus los links de sus competidores, evitando así que las empresas compitan en méritos. Si recuerdan la gráfica anterior, esto es lo que decíamos. Tienes Google, que es la plataforma motor de búsqueda, pero al mismo tiempo tienes Google Shopping, que vende productos, que está compitiendo con otras empresas que venden productos y servicios. ¿Qué es lo que pasaba? Que Google Shopping anunciaba sus primeras 20 listas, los de abajo no tenían mucho que ofrecer y no llegaban a esto, nadie sabía qué es lo que estaba pasando, simplemente nunca aparecían en la búsqueda y pues no había forma de competir. Obviamente después de una larga investigación que como podrán ver duró 7 años, se llegó a la conclusión de la Unión Europea le impuso a Google una multa de 2.7 billones de euros. Esta es la multa más alta de la historia en la Unión Europea, y además de eso le puso algunos remedios conductuales. Entre ellos, le pidió a Google que encontrara una manera de mantener separados sus negocios de plataforma, de motor de búsqueda con Google Shopping. Y entonces hicieron una separación funcional, esto es decir, a pesar de que ambas empresas son parte de la misma parent company,
Las empresas subsidiarias son distintas, no se hablan y supuestamente esto iba a generar que compitieran en méritos porque ya no tienen incentivos de estar alineadas. Desafortunadamente en la práctica parece que esto no pasó. Muchas empresas intermediarias se siguen quejando de que no ven esta claridad, no ven que haya habido una diferencia de criterios y se siguen quejando de que sienten que siguen siendo discriminadas. La Unión Europea al respecto ha dicho que ya no va a hacer una segunda investigación en contra de Google. Lo único que yo puedo interpretar de este caso es que están esperando a poder implementar la DMA con todas sus fuerzas para poder ir a este tipo de casos y tener una resolución mucho más rápida que iniciar otra investigación de otros 7 años antes de poder sancionar a Google Shopping. El siguiente caso que tenemos es Amazon. Este es un conjunto de 3 investigaciones que se fueron juntando y al final terminaron en una sola, en un expediente consolidado. ¿Cuál es la principal alegación aquí? Bueno, que Amazon hacía uso de datos de terceros obtenidos en su marketplace y abusaba de su posición dominante. En este caso lo hacía a través de 3 conductas, a través de la utilización de vendedores externos, también hacía prácticas discriminatorias a través del buy box y también a partir de la selección de Amazon Prime. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, Amazon lo que hacía era, pues como decía, puede monitorear lo que están haciendo las personas que están vendiendo plataformas ahí. Entonces venden, mira, esta empresa que vende zapatos bajó el precio y le vendieron muchos más zapatos. Mira, esta empresa subió el precio más, pero hizo un descuento y ofreció 2 por 1 y entonces... ¿Y qué es lo que hacía? Que Amazon, pues obviamente podía hacer estrategias comerciales mucho más meditadas, mucho más pensadas, porque tenía básicamente visibilidad sobre todo lo que estaban haciendo todos los competidores. En el caso de Buybox y Amazon Prime, hablaban de no discriminación, de prácticas discriminatorias. ¿Qué es lo que pasaba en el caso de Amazon Prime, por ejemplo? No sé, es porque muchos de ustedes alguna vez habrán tenido la oportunidad de comprar en Amazon un producto a través de Amazon Prime. Si no, explico brevemente de qué se trata. Amazon Prime es una suscripción que ofrece Amazon a sus usuarios finales, que les ofrece adquirir el mismo producto, pero con entrega gratuita y además al día siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que yo como usuario final acabo de comprar un lápiz. ¿Qué prefiero? ¿Comprar el lápiz que llega en 5 días o el lápiz que llega mañana mismo y gratis? Me voy por la opción que tiene el Amazon Prime. ¿Qué pasa con los distribuidores? Que Amazon solamente le daba el carácter de Amazon Prime a aquellos distribuidores que elegían usar también los servicios de logística de Amazon. Entonces, si yo soy vendedor de lápices, yo tengo mi propia red de distribución y quiero utilizarla, no me daban el carácter de Amazon Prime y por tanto, a pesar de que yo pudiera competir en calidad, en precio, en distribución, otra vez quedaba hasta abajo y nadie me elegía. ¿Qué es lo que pasó al final de esta investigación? Bueno, en este caso es muy interesante porque la comisión decidió que multarlos otra vez con billones de euros no iba a resolver nada. Entonces decidió terminar la investigación mucho más rápido e imponer remedios conductuales. ¿Qué remedios conductuales impuso? Bueno, en primer lugar, prohibir el uso de datos vendedores externos. Esto es decir, la Amazon no espíes a tus competidores. Sé independiente, trabaja con tus propios méritos, como todos los demás. En segundo lugar, garantizar el tratamiento igualitario de vendedores, es decir, poner criterios, lo que le llaman front terms, que son criterios de transparencia, no discriminatorios y de acceso para todos los demás, de forma que todos los vendedores puedan competir igual y decir, mira, si cumplo estos 5 requisitos que están en esta lista, tengo derecho a hacer Amazon Prime. Si cumplo con estos requisitos, tengo derecho a entrar al buy box, que es lo que básicamente pedían. Y por último, también es muy interesante decir que además de estos compromisos, por primera vez también se imponen compromisos de monitoreo. Es decir, de nuevo le dan herramientas a las empresas intermediarias que están usando Amazon para poder monitorear que Amazon realmente está cumpliendo con estos compromisos y también le dan un canal de quejas directo para decir, creo que esto no está funcionando y poder cortar de raíz desde el principio estos problemas cuando Amazon realmente está tratando de saltarse estos compromisos. En tercer lugar, tenemos Facebook. En este caso, la investigación empezó en junio del 2021. La principal todas las alegaciones se centran en que Meta vincula sus servicios de anuncios clasificados de Marketplace a su red social personal de Facebook, generando así competencias para sus competidores. ¿En qué se traduce esto? Bueno, en primer lugar, que si yo tengo una cuenta de Facebook, necesariamente, lo quiera o no, tengo acceso al Marketplace. Este es un típico ejemplo de ventas atadas. ¿Quieres tu cuenta de Facebook? Tienes tu cuenta Marketplace. Y decían que obviamente esto está limitando el poder de los consumidores de decidir si lo quieren usar o no, o quieren tener ese servicio adicional o no. Les estás obligando.
En segundo lugar, se quejaban de que los términos y condiciones de Facebook le permiten hacer uso de información generada por competidores. Esto es un caso similar al que estábamos viendo anteriormente en Amazon, en el que Facebook puede monitorear, hacer estrategias y básicamente es legal porque están los contratos, están términos y condiciones, ya lo aceptaste, te estoy regalando mi información y la tienes que aceptar. ¿Qué es lo que está pasando a la fecha? Bueno, pues en diciembre del 2022 la Comisión Europea emitió su Statement of Objections, que es lo que en México se entendería como dictamen de probable responsabilidad, en la que se le ponen pues básicamente de frente las dos potenciales infracciones que está cometiendo. La audiencia fue el 13 de julio de 2023, es decir, no hace tanto tiempo y por lo pronto estamos esperando ver el resultado final. Vamos a ver qué pasa por ahí. El último caso que quiero abordar es el de Apple. Esta investigación inició el 16 de junio del 2020 por quejas de Spotify y también distribuidores de ebooks. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues dicen que Apple abusa de su posición de dominio a través del Apple Store y ya sea por el uso obligatorio porque obliga a sus distribuidores a usar el Apple Store y también prohíbe a los desarrolladores de software informar a sus usuarios finales sobre otras ventas de compra. Este caso, si hay aquí algún fanático de Epic Games y de Fortnite, sabrán que hay un caso muy similar en Estados Unidos actualmente en el que alegan lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que todos estos distribuidores y desarrolladores de software se quejan de, bueno, acabo de hacer una aplicación, la quiero vender y tengo que usar mi App Store. ¿Qué es lo peor? Bueno, que para empezar, me cobran un 30% de comisión por cada suscripción vendida. Y decían que obviamente un 30% es altísimo. ¿Y qué es lo que hace un desarrollador de una aplicación? Tiene dos alternativas. O le pasa ese precio al usuario final, que es lo que muchos hacían, por tanto el usuario final es el más afectado, porque si quiero bajar la aplicación me están poniendo un sobreprecio, un 30%, que no es poca cosa, o como educadamente le dijo el juez en Estados Unidos a Epic Games, no uses Apple Store. Haz lo que quieras, vende tu plataforma por separado y véndela por donde puedas. ¿Qué es lo que se quejan todas estas empresas? Que al final del día Apple Store es una puerta gigante de acceso a muchos usuarios finales. Si le quitas esa puerta, realmente anunciarte y tener todo ese flujo de usuarios viniendo aquí no es tan fácil. Por tanto, pues hay ahí una duda sobre quién está ganando, si realmente Apple tiene ese control absoluto para decidir quién entra al mercado simplemente porque es el acceso a todas las aplicaciones, o si realmente otras empresas pueden competir por sus méritos, permitiendo que los usuarios finales descarguen sus aplicaciones directamente a otra página web. ¿Qué es lo que está pasando a la fecha en este caso? Bueno, pues el 28 de febrero del 2023, la Comisión Europea emitió el Statement of Objections y desechó los cargos sobre el uso obligatorio de App Store. Es decir, la primera de estas dos teorías quedó desechada y solo quedó la segunda vigente. ¿Qué es lo que creo que está pasando? Una vez más, la Comisión Europea está esperando a implementar la DMA completamente y si esto ya es obligatorio, ya no importa sancionarte, lo que importa es que permitas el acceso a todos los demás desarrolladores de software a tus plataformas. Y bueno, simplemente comentar que estos son los 4 casos más importantes que mencioné. Es uno por cada una de las GAFA companies, que son Big Tech, que son obviamente el target de toda esta regulación. Hay más casos, tanto de parte de la Comisión Europea, tanto también a nivel local, es decir, las distintas autoridades nacionales de competencia, sobre todo Alemania, España e Italia, están bastante al pendiente de estos casos, también tienen teorías similares y también están sancionando este tipo de empresas. Y bueno, creo que aquí termina mi intervención. Perfecto, Daniela, muchas gracias y muy interesante lo que vamos a ver una vez que entre en completa aplicación la Digital Markets Act, ver cómo afectan estos casos que nos platicaste. Muchísimas gracias. Alejandra, regreso contigo. Tomando en cuenta lo que has analizado sobre el tema, ¿cómo crees que la ley de mercados digitales podría tener un impacto más allá de las fronteras de la Unión Europea, especialmente en relación con empresas extranjeras? Bueno, nada más déjame ver si pueden ver mi pantalla bien. Creo que sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Pues voy a regresar un poco, voy a contestar tu pregunta, por supuesto, me regreso solamente un poco para hablar sobre los desafíos, de lo que no contesté en la intervención pasada, sobre los desafíos, digamos que más significativos que creemos que, bueno, conforme lo que he leído, enfrentan las empresas para cumplir con las obligaciones de la
de la DMA, me parece que se pueden resumir en algunos puntos breves. Uno es el plazo de aplicación. Obviamente con este despliegue o con el cumplimiento de todas estas de todas esas obligaciones, van a tener que existir pues nuevos mecanismos que van a tener que introducir, sistemas, medidas de seguridad, obviamente adecuaciones técnicas, además de la elaboración de reportes. Entonces, creo que uno de los primeros desafíos es el tiempo. Son 6 meses desde que el 6 de septiembre los nombraron como guardianes de acceso hasta el 6 de marzo. Y eso es un poco también otra pequeña crítica, es que el tiempo es muy corto cuando, por ejemplo, cuando se emitió la General Data Protection Regulation o la GDPR, pues se dieron 2 años un poco para la aplicación. Entonces, el tiempo es crucial, ¿no? El siguiente punto que creo que es un desafío es los recursos. Y obviamente son recursos financieros, de personal, de equipo. Y si bien pues uno considera que son grandes empresas que tienen tal vez estos medios, bueno, también esas empresas funcionan con capital humano y obviamente seguramente va a tener que haber un importante como reestructura, nuevas funciones. Supongo que también se van a implementar claramente nuevos equipos de cumplimiento. Bueno, de hecho, la regulación habla sobre esta función, en el cual van a tener que hacer nuevos procesos para observar el cumplimiento de estas obligaciones, generar reportes específicos y prever posibles casos en los cuales para otros servicios puedan designarse como gatekeepers, ¿no? Y bueno, también hay un tema, hay una duda tal vez, que tal vez es bastante, digamos que tal vez menor, si existe un riesgo un poco más de temas de antitrust o de competencia, porque bueno, con el tema de la interoperabilidad, un poco se avecina que va a haber más comunicación entre estos guardianes de acceso y esas empresas que quieren solicitar esa interoperabilidad. Entonces, tal vez hay una pregunta, obviamente. Las empresas de por sí tienen la obligación de cumplir con sus obligaciones en temas de competencia en general, pero bueno, también igual tendrán que ser un poco más vigilantes con esos nuevos, digamos que escenarios de contacto que pueden tener con competidores o potenciales competidores, ¿no? Y creo que el punto o el desafío mucho más importante es que a la par de estar aplicando todas estas nuevas obligaciones, todas estas nuevas medidas, etcétera, me parece que las empresas se están replanteando sus modelos de negocio y las estrategias comerciales que ya se habían pensado, que se están poniendo en marcha o que pues eran, digamos que, potenciales. Y bueno, el ejemplo que ya lo di, como el tema de Threads, es algo muy simple, era un nuevo servicio como el ex Twitter, que se ha decidido parar por ese momento. Entonces creo que ese es el gran desafío de cómo replantear este modelo de negocios en el cual potencialmente puede haber una pérdida financiera importante y cómo se va a compensar, cómo se van a replantear su operación, la oferta hacia los consumidores. Y bueno, y volvemos al mismo punto, en un tiempo bastante corto. Entonces, me parece que esos son digamos que desafíos más relevantes para las empresas en particular. Y ahora por lo que hace a la siguiente pregunta sobre, ok, el impacto más allá de las fronteras de la Unión Europea. Bueno, en primer lugar, bueno, los gatekeepers, pues claramente son empresas que no son europeas, ¿no? Que son extranjeras, pero que tienen operaciones, como ya lo mencionó Rodrigo, en todo el mundo. Entonces, esas empresas, y como lo acabo de mencionar, pues que se están tal vez replanteando cuáles son, o sea, sus modelos de negocios y cómo pueden operar en el futuro, pues creo que eso también puede impactar no solo a Europa, sino también a las estrategias que tienen comerciales en otras latitudes. No sabemos si eso puede, esta regulación puede impactar en
financieramente y básicamente decir, oye, vamos a tener que compensar tales con otras actitudes, o vamos a tener que elevar los precios, no solo en Europa, un poco también para compensar, no lo sabemos, pero creo que esos son un poco el primer impacto que hay que considerar. Y bueno, y en este momento no sabemos específicamente qué va a cambiar, pero sí creo que hay que darle seguimiento y a cómo se va a desarrollar eso y cómo va a tener esta repercusión en otras latitudes. Y puede ser que el impacto no sea tan trascendental como lo pensamos, o puede ser que tenga un efecto mariposa que en este momento no lo podamos concebir, ¿no? Pero por otro lado, creo que también el impacto es que en este contexto tan globalizado, en este mundo tan globalizado, creo que hay compañías latinoamericanas, por ejemplo, que ofrecen bienes a Europa a través de estas plataformas, o servicios remotos, o desarrolladores de aplicaciones, que en este caso yo sugeriría, o creo que es una buena idea, que hagan que tengan una especie de consultoría también para ver qué es lo que pueden hacer y hagan un análisis de su operación y cómo su operación está relacionada con estos guardianes y determinar qué pueden hacer y qué herramientas pueden utilizar para usar la regulación en su beneficio. Entonces, por ejemplo, las empresas, digamos, vamos a llamar a pequeñas, porque hay empresas no pequeñas que claramente utilizan a los servicios de los gatekeepers, pero digámoslo así para no confundirlas, pues van a poder tener acceso a los datos de los usuarios finales, de sus usuarios finales, cuando ofrezcan sus servicios y estén utilizando este tipo de plataformas de Google, de Meta, de Amazon. Entonces, creo que sí sería un importante ejercicio de decir, oye, ¿qué vamos a poder hacer con esa información? ¿Cómo la podemos usar en nuestro beneficio para mejorar nuestros bienes, nuestros servicios, nuestra oferta hacia el consumidor? O también, por otro lado, con las obligaciones que explicó muy bien Daniela, es que se les va a permitir a estas, digamos que pequeñas empresas o empresas que utilizan los servicios de las plataformas de guardianes de acceso, es que sus productos se ofrezcan fuera de esas plataformas. Entonces, también otro ejercicio creo que importante es decir, oye, esa es la opción, ¿cómo se ve esta opción en nuestra operación? ¿Qué implica para nosotros? ¿Será beneficiosa? Entonces, creo que es importante hacer estos ejercicios. Y lo que sí creo y no recomiendo hacer es que no tener como empresa una posición ajena. Decir, esto pasa en Europa, esto no me afecta, aquí business as usual, y porque uno, como ya lo dije, puedes obviamente traer beneficios, como toda regulación puede tener beneficios y por favor hagan uso de ellos. Y lo segundo, y que muy bien lo acaba de ejemplificar Rodrigo, es que este es un primer intento global, o bueno, a mayor escala, de implementar una legislación en mercados digitales liderado por la Unión Europea, que básicamente pues crea tendencias regulatorias. Entonces, el mundo, o sea, en resumidas cuentas, el mundo está viendo cómo se está implementando, cómo se desenvuelve, cómo se aplica, y yo creo que puede enviar una importante señal a otros gobiernos que por supuesto tienen sus propias características en sus mercados, idiosincrasias, etcétera, pero creo que sí puede influenciar definitivamente en la adopción de reformas en esta materia, en la política de competencia en general, o incluso hasta los esfuerzos ex post, es decir, en el inicio de investigaciones en esta economía digital, en los mercados digitales. Entonces, yo sí sería de la idea que si es una empresa que está en Latinoamérica, crees que esto no te afecta, definitivamente sean vigilantes de cómo se está desarrollando esta práctica y qué impacto va a tener, porque estoy segura y creo que aquí todos estamos de acuerdo que esto va a tener un impacto en la regulación y la competencia en todo el mundo, de menos o de más forma. Y bueno, creo que esas serían mis observaciones al respecto. Muchas gracias, Alejandra. Rodrigo, me gustaría concluir esta segunda ronda de preguntas con tu participación. ¿Qué diferencias culturales, legales o económicas crees que pueden influir en la forma en que se aplicaría una regulación similar en México en comparación con Europa?
Gracias, Rebeca. Sí, legales, económicas, culturales, yo creo que hay de las tres. Principalmente, creo que hay legales y económicas, aunque también por ahí estaba pensando en alguna cultural. Entonces, vámonos pues, vámonos por partes. Por ejemplo, entre las legales yo diría que una de las primeras, pues es que pues la Comisión Europea tiene facultades sobre una diversidad de países, ¿no? Sobre países miembros que forman pues una comunidad y que además cada uno tiene leyes de competencia y autoridades de competencia que aplican las leyes en cada país. Incluso hay países que tienen autoridades regionales de competencia. Yo viví en Barcelona cuando estudié la maestría y pues Cataluña tiene su propia autoridad de competencia. Entonces, esa es una principal diferencia con México. México tiene solamente una autoridad de competencia. Bueno, en realidad tiene dos autoridades de competencia, pero solamente, digamos, COFESE es transversal a la economía y el IFT tiene facultades sobre telecomunicaciones y radiodifusión. Y, de hecho, justamente esa es otra diferencia legal, ¿no? Acá tenemos y que le aplica bastante a los temas digitales. Acá tenemos estas dos autoridades de competencia que, pues, sabemos que el sistema actual, el diseño institucional actual, ha sido, pues, complicado en ocasiones ver cuál es la autoridad de competencia que tiene facultades sobre estos casos y entonces han entrado los procedimientos establecidos en la ley, las disputas, ¿no? Para competenciales, para ver quién es la autoridad de competencia en un caso en específico. Y esto también es una diferencia con la Comisión Europea, en donde, digamos, está quizá un poquito más claro quién tiene que ver cada caso. Pero bueno, entonces serían esas dos. La primera es, pues, la Comisión Europea tiene facultades sobre muchos países y México pues es un solo país, claro, con diferentes estados federativos, dado que es una federación, pero no hay leyes de competencia por cada estado. En México, eso hace, digamos, que la forma de aplicar la ley pueda ser diferente en una jurisdicción y en otra. Entre las diferencias económicas, yo resaltaría pues que las plataformas generalmente yo creo que tienen mayor presencia económica en Europa, al ser Europa de nuevo un cúmulo de países. Estaba yo revisando ayer algunas cifras y, por ejemplo, en México, pues por hablar nada más de Google, tiene 155,000 millones de pesos anuales de ingreso aproximado, mientras que en Europa tiene 482,000 millones de pesos. Es decir, en Europa es casi 3 veces más grande Google que en México, o al menos tiene 3 veces más ingresos. También esto hace pues que las diferencias económicas en Europa quizás sean más urgentes, ¿no? Que la regulación sea más urgente, puede ser, porque pues la presencia de las plataformas allá es pues más difuminada o más dispersa, ¿no? Entre todos tiene más usuarios, tiene más ingresos. Y pues de hecho, pues en Irlanda está Facebook, ¿no? O sea, están las oficinas centrales de Facebook. Yo creo que también algunas de estas cosas, aunque sí es cierto, como dice Alejandra, que pues son empresas que surgieron principalmente en Estados Unidos, pues muchas de ellas tienen también ya presencia importante en Europa. También otra diferencia económica que tiene que ver con la economía, pero está enfocada hacia otro lado, que hace diferente la aplicación de la regulación en México que en Europa, pues es las diferencias presupuestales, ¿no? En México tenemos una autoridad de competencia, pues que creo que ha funcionado bien, pero es más chiquita presupuestalmente que la europea. Digo, creo que pues, en México COFESE ha resultado en beneficios sociales
solamente en el último año, aquí voy a hacer mi comercial, pero solamente en el último año, pues hemos impuesto, bueno, en el ejercicio 2022, hemos, en términos de multas, impuesto 8 veces lo que le costamos al Estado, ¿no? Somos el organismo autónomo más chiquito del país y aún así le regresamos 8 veces lo que le costamos a la sociedad. Y en beneficio social, digo, esto es en multas, pero en beneficio social creo que es bastante mayor lo que regresamos. Europa tiene una autoridad de competencia muy potente, muy potente, quizá la primera o segunda más potente del mundo. Ya lo decíamos, con mucha valentía, con mucho arrojo agarrado a estas tareas. Y creo que, pues, digo, hay que ser sincero, en ese sentido, la diferencia presupuestal, aunque nosotros le echamos muchas ganas y también somos muy valientes, pues no tenemos tampoco a veces los mismos medios, pero creo que Europa, como lo hemos dicho, pues es un referente y creo que también hemos construido con ellos y como con otras autoridades de competencia, pues tenemos coordinación interinstitucional y tenemos una buena relación con ellos que nos ha permitido también beneficiarnos de sus esfuerzos, ¿no? Y de su experiencia. Entre las culturas, bueno, la última económica, pues algunas plataformas tienen más presencia como decíamos, en unos países que en otros, y también tienen más competencia en unos países que en otros. Por ejemplo, en México, en comercio electrónico, tenemos otra plataforma grande que, digamos, pues ahí en algunos mercados podría competir bastante bien con Amazon o incluso hasta podría ser que sea mayor que Amazon, pero son quizá en tamaño parecidas, aunque no tengo exactamente los datos, que es Mercado Libre. De hecho, pues esta plataforma es grande en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina y en México. Eso también es una diferencia con lo que pasa en Europa. Otras diferencias legales que apunté aquí ya de último momento, pues son que en algunos estados allá tienen common law o tienen diferentes sistemas jurídicos, que en México pues tenemos el derecho romano más arraigado y eso también implica diferencias. Y finalmente culturales, pues solamente apunté una. Yo diría que y ni siquiera estoy seguro, la palabra cultural es algo difuso, pero digamos que pensé en la academia. O sea, la academia en Europa es mucho más potente también que lo que es en México. En México tenemos muy poca academia que se dedique a política de competencia, a hacer análisis económico. Es más, yo diría que en derecho hay más academia de política de competencia que incluso que en economía. En Estados Unidos y en Europa hay mucho más. Y eso también sería una diferencia porque, claro, la academia tiene un gran valor y tiene un gran peso en lo que pasa con la regulación porque son los primeros que están proponiendo hacer cosas, ¿no? Y escribiendo sobre lo que pasa en los mercados. Entonces, esas diferencias apuntaría yo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Me parece que es momento de tomar algunas preguntas del público antes de que concluyamos. Déjenme ver, aquí tenemos una. Dice, excelente panel. ¿Cómo visualizan esta temática y perspectiva sobre los mercados digitales en los contextos del TEMEC, interamericano, iberoamericano y birregional? ¿A quién le gustaría contestar esta pregunta o quién se siente cómodo tomando esta pregunta? Bueno, pues si quieren yo digo algo. Justamente hace unos días me preguntaban que cómo se relaciona el Tratado de Libre Comercio, el Telecán original, ¿no? Y el TEMEC actual, pues con la política de competencia. Y digo, déjenme sacarlo un poquito del tema de mercados digitales y ponerlo en un ámbito general. Pues al final, la Autoridad de Competencia en México, por ejemplo, la COFECE, la COFECO en 1992-93, surgió justamente como una demanda
¿no? Como una petición quizá de nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, en donde decían, oye, bueno, pues si vamos a ser socios comerciales y mis empresas van a ir allá y van a establecerse en tu territorio y van a hacer tratos con tus empresas, pues sí queremos un poquito más de certeza y una economía un poquito más, más abierta, pero que también nos garantice que a los que estamos llegando pues tengamos piso parejo. No queremos que en estos ambientes hipernacionalistas, quizá de los 80 y 70 y 80, pues vaya a haber una preferencia sobre las empresas mexicanas que sobre las empresas que lleguen de los que son socios comerciales. En ese sentido, creo que el TEMEC y entonces el Telecan, pues siguen estando muy vigentes en la política de competencia porque, pues al final son la base de lo que nos exigen las empresas de otros países para poder competir en términos iguales o en condiciones parejas en México. Y esto no es diferente para los mercados digitales. Digamos que lo que sí puede ser diferente es que los mercados digitales hacen que la competencia, si bien ya nos olvidamos, como decía yo en mi primera intervención, no es que esté a un solo clic de distancia, sí han logrado que algunos mercados sean más grandes geográficamente. Y entonces tenemos justamente también como decía en la segunda intervención, tenemos que pues tender lazos con otras autoridades de competencia pues para poder aplicar la política de competencia entre países, porque muchas veces lo que hace, pues, por decir, Facebook México o Google México, pues entonces tendrá también que ver con lo que hizo Google Estados Unidos o Google Europa, y a veces incluso habrá que notificar algún requerimiento o algún documento en otro país, y pues para eso es bastante útil tener estas coordinaciones pues interamericanas, iberoamericanas, como hizo la pregunta, o regionales, ¿no? Entre países es lo que yo respondería. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Creo que con eso queda resuelta esa pregunta. Nos pregunta también, ¿por qué se le llama mercado en círculo en materia de recursos naturales? Porque de ahí también debe haber competencia económica. No estoy segura si entiendo la pregunta. ¿Alguien quiere tomar esta pregunta o necesitan más información para...? No, Me imagino, sí, no me queda muy claro cuál es el me punto. imagino que se refiere a la economía circular, en donde tú, digamos, puedes reusar, ¿no? Reusar algunas cosas, dispositivos, no sé cómo traerlo exactamente a la economía digital en este momento, debe haber una relación. La economía circular, yo lo que creo pues, es que en general te permite tener más competencia, pues, porque te permite reusar bienes, ¿no? O darle, pues sí, más de un uso a un mismo bien. Esto pues abarata los costos. Si tú tienes una cosa que puedes usar dos veces, no sé, una bolsa de plástico que puedes darle dos usos, esto te resultará en costos más económicos, y entonces ya no le tienes que comprar tantas bolsas a las empresas, y podría disminuir el poder de mercado. Al menos así de rebote creo que lo que podría estar preguntando Marta. Y bueno, como aclaración general para Marta, en general cualquier tipo de actividad que sea económica, que tiene cierta participación en la economía de cualquier país, ahí hay competencia, ahí las leyes de competencia aplican, ¿no? Entonces un poco nada más para aclarar el punto. Perfecto, muchas gracias. Roberto nos pide, Daniela, si puedes repetir el resumen que dice sobre el Digital Markets Act. Aquí mi respuesta para Roberto, salvo que Daniela opine otra cosa, este webinario va a quedar grabado
en la plataforma. Entonces ahí hay oportunidad de que puedas volver a escuchar, porque creo que fue una exposición bastante extensa. Entonces, en beneficio del tiempo que nos queda, creo que eso sería lo más eficiente. Y muy buena, por cierto. Sí. Entonces, sí, no se preocupen. Si hubo duda, algo que no escucharon o se perdieron el inicio, terminando, se sube a la plataforma de IntelliJuris y van a poderlo consultar y poner pausa y todo. Entonces, no se preocupen por eso. Creo que ya nada más hay una que me llegó por mensaje, creo que sería la última. Me preguntan si existe un consenso en Europa sobre la necesidad de regular plataformas o hay opiniones divergentes. ¿Alguien quiere tomar Pues esta? bueno, eso básicamente también fue gran parte de mi intervención. En una respuesta corta, digo, también puedes volver a verla ahorita que la suben a la plataforma. Básicamente es no. Claramente, como toda regulación, digo, también no es algo en particular que se tenga en contra, como toda regulación, hay cierta disidencia, escepticismo y crítica sobre los efectos. En general, en mi participación hablé de la falta de claridad, de los efectos de la sobreregulación, de los también impactos, digamos que inesperados, ¿no? De esta regulación que aplica a un gran número de modelos. Y bueno, y sobre las expectativas de la ejecución, ¿no? Entonces hay diferentes aspectos de esta crítica y en mi intervención puedes regresar y ver cuáles son un poco más los puntos específicos, pero sí, definitivamente sigue habiendo y seguirá habiendo y seguramente veremos muchas más críticas en los litigios que va a haber claramente en la aplicación de esta regulación, ¿no? Perfecto. A mí me gustaría hacer también nada más un apunte en esta pregunta. Digo, entendiendo que, por ejemplo, creo que aquí los panelistas, las panelistas y la moderadora son abogadas y probablemente la mayoría del público sean abogados. Pues nada más para apuntar en el tema económico, en la teoría económica, en la academia, sí, también hay muchos disensos todavía en Europa y en Estados Unidos sobre cómo atajar estos problemas y cómo regular las plataformas digitales. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos está una consulta pública sobre los lineamientos de concentraciones del FTC o del DOJ, alguno de los dos, ahorita no me acuerdo exactamente. Y hay mucha discusión, ¿no? Entre los economistas, viejos, no tan viejos. O sea, no es un tema generacional, ¿no? Es un tema quizá más, de qué tanto hay algunos que son pro-enforcement y hay algunos que no son tan pro-enforcement. Hay algunos más liberales, hay algunos no tan liberales. Pero hay economistas realmente reconocidos que están, por ejemplo, diciendo que los lineamientos en materia de concentraciones pues son demasiado intrusivos, están proponiendo demasiada regulación, que se están olvidando de las eficiencias, que se están olvidando de la teoría económica reconocida en los últimos 20, 30 años, o 50 años, ¿no? Yo cuando digo 20 años estoy pensando en 1980, o sea, eso quiere decir que estoy yo muy viejito. En realidad eso es hace como 50 años. O sea, por un lado, por ejemplo, está Carl Shapiro, muy conocido, que está diciendo como muy enfáticamente que hay demasiada intrusión. Por otro lado, en Europa, por ejemplo, está Steven Salop, que también es muy conocido y que no es un economista joven, es un economista de la misma época de Shapiro y que está diciendo que la intervención está bien, que la reversión de la carga de la prueba en concentraciones y en prácticas monopólicas relativas está bien. Entonces, pues sí hay esas visiones disidentes. En Europa resalta, yo creo que el tema, por ejemplo, de Nicolas Petit, que es como un economista más liberal, como que habla de que las clear acquisition más bien como que nada más es una moda y realmente no hay que preocuparse tanto por ellas. Por el otro lado está Cristina Caffarra, que es una economista
que ha sido muy, muy vocal, que ha llevado como el leading, ¿no? En el tema de regulación de las plataformas digitales, y ella está como pugnando mucho porque sí, las Clear Acquisition sí hay que estar muy pendientes y hay que estar muy pro enforcement con la regulación. Yo creo que este tipo de disidencias ha pasado siempre, digamos lo que decía yo en mi primera intervención es que la Digital Markets Act lo que nos está trayendo de nuevo es esta discusión sobre hasta dónde debe llegar la regulación en un mercado que tiende a concentrarse, que ya nos pasó esas discusiones en telecomunicaciones hace, ahí sí, 20 años, ya nos había pasado en hidrocarburos hace 70 años y ya nos había pasado en ferrocarriles hace 100 años. Entonces son olas también de regulación. Lo que está interesante en plataformas digitales es que realmente las plataformas digitales no son un solo sector, porque pues unas se dedican a transporte, otras se dedican a comercio, otras se dedican a redes sociales, y entonces aquí lo que sí es diferente es que estamos tratando de regular plataformas o agentes económicos que no participan en la provisión de un mismo servicio, porque sí tienen un mismo modelo de negocios, y por eso estamos regulándolos a través, bueno, en Europa, a través de una sola ley, ¿no? Eso quizás lo que sí es diferente de otros años y de otros sectores. Y ahí dejaría la intervención a esta pregunta. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. Creo que agregaría mucho valor si nos comparten una reflexión o alguna conclusión con la que podemos terminar cada uno de no más de, pues yo creo que un par de minutos para respetar el tiempo que tenemos. Si gustan, empezamos o sigamos el orden de sus participaciones y empezamos con Daniela. Claro que sí, trataré de ser lo más breve que pueda. Primero que nada, aprovechar mi última intervención otra vez para dar las gracias a todos por la invitación y a mis compañeros panelistas y por supuesto a la moderadora. Es un privilegio estar aquí discutiendo estos temas que para mí son tan importantes y que además creo que son esenciales discutir en México y en el mundo. Así es que me parece que es maravilloso que existen este tipo de seminarios. Ya entrando en materia por mis conclusiones, quiero decir bueno, que creo que lo que hemos aprendido el día de hoy es que a pesar de que parece haber bastante consenso en el sentido de todo el mundo tiene claro que hay plataformas, que hay Big Tech, que son grandes, que tal vez tenemos que hacer algo al respecto, creo que no está muy claro todavía dónde está el punto medio entre regulación, libre competencia, mercados efectivos, y hay que tener mucho cuidado con dónde está esa línea y cómo encontramos ese balance. Yo generalmente soy bastante partidaria de la libre competencia, no soy muy partidaria de la regulación. Y en este caso en particular, como ya han mencionado tanto Alejandra como Rodrigo, creo que existe un grande peligro de que esto ataca la innovación. Y no estoy hablando de solamente cómo afecta a las Big Tech que ya están en el mercado, me preocupan los Maverick. Me preocupan estas pequeñas empresas que están creciendo, que en algún momento van a llegar a un nivel en el que tal vez ya califiquen como gatekeepers, pero que todavía no tengan una estructura tan grande como estas grandes plataformas para poder hacer frente a todo este tipo de regulaciones. Hay que tomar en cuenta que no solo las están regulando a nivel de competencia económica, estas empresas también están siendo reguladas a nivel de protección de datos personales, por las transferencias de datos, a nivel de telecom, por los contenidos que se generan y se distribuyen en sus plataformas. Y cuando pones todas estas regulaciones en práctica, mi gran temor es que las Maverick digan que su gran deseo ya no es ser el nuevo gran competidor de Facebook, sino la siguiente gran adquisición de Facebook. Que digan, ya no me interesa competir, me interesa que me adquieran, no voy a estar con ellos peleando porque es un mercado imposible, está minado por todos lados. Y ese yo creo que es el gran peligro que existe aquí. Pese a este miedo y todo esto, también reconozco la otra cara de la moneda. Creo que a lo largo de la intervención en la que expuse los casos y todo el desarrollo del DMA, creo que ha quedado claro que esta ley es bastante robusta, es bastante sólida porque literal está basada en años y años de investigación, en discusiones con todas las personas afectadas. Es una ley que viene de unos antecedentes bastante robustos, muy bien apoyados por mucha gente. Y bueno, además creo que las investigaciones que se han hecho a la fecha también han demostrado tres cosas. Uno, que las investigaciones como tal no son eficientes para tratar con plataformas, por uno, porque son muy largas.
2, porque al final del día están investigando conductas que son repetitivas y que ya está de sobra demostrado que son dañinas a la competencia. Y 3, porque muchas veces son conductas que son más bien sistémicas, que no encajan como tal en un sistema de leyes tan estricto y cerrado, y que además, obviamente, pues también tienen el riesgo de que son fallas sistémicas. Poner una multa gigante no resuelve el problema. Necesitas cambiar la estructura del mercado. Y para eso una ley es mucho más efectiva. En este sentido, yo sinceramente aplaudo la labor de la Unión Europea. Me parece que es una labor muy valiente, pero al mismo tiempo bastante impresionante y bien lograda. Y bueno, por ahora creo que a mí como practicante y como apasionado del derecho a la competencia, solo me queda sentarme a esperar y ver qué podemos aprender de ellos. Muchas gracias, Daniela. Alejandra, ¿nos gustas compartir tus conclusiones? Bueno, coincido plenamente con las conclusiones de Daniela y bueno, un poco también para adicionar, también yo entiendo de dónde viene, digamos que la motivación de la Unión Europea para impulsar esta regulación también es comprensible. Claramente, como dijo Daniela, es muy difícil encontrar ese equilibrio entre vamos a proteger al consumidor, vamos a proteger la competencia. También no queremos restringir o ahorcar a la innovación. Entonces, y en un ambiente sumamente dinámico en el que cambia cada día, cada año, inmensamente todas estas dinámicas dentro de estos mercados digitales, es sumamente difícil encontrar este equilibrio. Pero bueno, tampoco es una labor fácil. En el caso de este, o sea, también entiendo que esta fue una decisión de políticas públicas, en el cual seguramente se plantearon cuáles eran las características de los mercados en Europa, de los consumidores, del conocimiento que tienen los consumidores sobre las plataformas y también de lo que quieren lograr y de los cambios que quieren lograr. También creo que esas se replantearon y coincido con Daniela, creo que ese es un esfuerzo sumamente valiente. Pero bueno, por supuesto, esto es una de la primera regulación con estos efectos, entonces claramente ahí veremos prueba y error. Definitivamente, como dije, el mundo está vigilante y hay muchísimas, creo que lecciones que aprender de toda esta experiencia, que esto apenas empieza. Entonces es un tema complicado, pero bueno, veamos qué puedes hacer y qué podemos aprender nosotros y aplicar de esta experiencia, ¿no? Muchas gracias, por cierto, también por la invitación y por compartir el panel con sus expertos y esta también organización impresionante de IntelliJuris de estos paneles y de alzar estos temas y ponerlos en la mesa. Muchas gracias. Rodrigo. Sí, pues brevemente yo diría que yo estoy un poco menos preocupado de lo que están mis compañeras panelistas. A mí esta regulación no se me hace tan diferente de otras regulaciones ex ante que hemos puesto en el pasado. Ya decía yo, pues de hidrocarburos, ferrocarriles, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos. En algún momento del tiempo pusimos regulaciones en estos sectores porque nos preocupaba que se concentraran, ¿no? Porque nos preocupaban sus características estructurales, barreras en la entrada, economías de escala, altos requerimientos de inversión. Creo que en ese sentido esto no es tan diferente. Estamos diciendo que los modelos de negocio de plataforma, o bueno, está Europa diciendo que los modelos de negocio de plataforma tienden a generar mercados concentrados y que en ese sentido pues va a poner ciertas obligaciones que incluso, por ejemplo, ahorita estoy recordando pues, financiero, ¿no? Sectores financieros también tienen este tipo de regulaciones ex ante. Entonces, yo en ese sentido digo, a ver, sí, claro que hay que tener mucho cuidado en no ahogar a las empresas, en no sobreregular, pero también se me hace que hay que tener mucho cuidado en que las empresas y los mercados muy concentrados, pues ya sabemos que socialmente generalmente no tienen resultados positivos para la sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que yo encuentro un panorama más optimista y bueno, espero así sea, ¿no? Espero así sea, quizá porque soy el que está en el regulador,
Y bueno, ahí dejaría yo mi intervención también, no sin antes darles las gracias por la invitación y por toda la organización. No, pues muchas gracias a ustedes. La verdad fue un privilegio poder escucharlos, aprender de ustedes y sobre todo pues analizar este tema que que creo que ha quedado bastante claro a través de sus participaciones. Es un tema que solo cuya relevancia solo va a crecer y va a tocarnos a todos de alguna forma, ¿no? Pero gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos en viernes tan temprano, por las preguntas tan interesantes y pues creo que solo me queda desearles que tengan un excelente viernes y que nos acompañen en el siguiente webinario de la serie.